Hola chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase número 2 de la unidad 3, en la que estamos trabajando con el género dramático. Les cuento que, igual que la clase anterior, para esta clase vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 5, el que busca analizar textos dramáticos leídos o escuchados o vistos para enriquecer su comprensión. Para esta, ustedes pensarán, pero profe, ese Power ya lo vimos. Bueno, sí lo vimos, pero yo les quiero recordar un elemento muy relevante y que va a ser importante dentro de la clase de hoy. Quiero recordarles el conflicto dramático. Chicos, ¿recuerdan que les expliqué que cuando nosotros hablamos de conflicto dramático, por supuesto nos referimos a una... ya, pensemos en una obra de teatro que está siendo en este momento expuesta sobre un escenario. En algún momento se nos va a presentar un protagonista, que es esa persona que tiene un propósito, un deseo, un anhelo o algo que quiere lograr, ¿ya? Junto con eso, también se nos presenta un antagonista, que es esa persona que, o ese ente, ese ser que se opone a que nuestro protagonista pueda encontrar y pueda lograr su cometido, que es ese anhelo, ese propósito, etc. Entonces, en el momento en el que el protagonista se da cuenta de que este antagonista se opone a que él pueda lograr este deseo o este propósito, se genera una pugna, o sea, una pelea, un encuentro entre ambas fuerzas, ¿ya? Vamos a llamar fuerza al protagonista y fuerza también al antagonista. Entonces nos encontramos con esta pugna, con esta pelea, con este encuentro, y en ese momento comienza a tensarse la situación. Se empieza a tensar, a tensar, a tensar, hasta que nos llegamos a un momento en el que se desarrolla el conflicto, que es el momento de mayor tensión y es el momento en el que al que le llamamos clímax. Luego de este clímax, cuando esta pelea, esta discusión, esta pugna ya revienta, ¿cierto? Todo siempre vuelve a calmarse. Empieza a bajar en acción descendente los ánimos y la tensión y llegamos a una situación de equilibrio final. Primero, se presenta el conflicto, o sea, el protagonista, el antagonista y el deseo que se quiere cumplir en una situación de equilibrio inicial. Sube, 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 se presenta el conflicto, ¿cierto? Entonces empieza a tensarse hasta el clímax. Aquí ya está tenso totalmente hasta bajar en una acción descendente a una situación de equilibrio final, ¿ya? Y en esta situación de equilibrio final nos encontramos con dos opciones. Una, que el protagonista haya logrado vencer a esta fuerza opositora que es la del antagonista y así poder cumplir su sueño, su anhelo, su propósito, o el antagonista es quien triunfa y anula, o sea, saca y quita este deseo del protagonista porque ganó el antagonista. ¿Ya? Esto fue lo que nosotros vimos como conflicto dramático en la clase anterior. Chiquillos, antes de que sigamos adelante, por favor, les solicito pinchar el link que está debajo de este video y ver esta pequeña contextualización que les dejé sobre la historia del género dramático, ¿ya? Así que ponemos pausa aquí y nos vamos a hacer clic abajito y luego continuamos. Ahora, como les mencioné, vamos a trabajar un texto sumamente relevante dentro de las tragedias en el texto dramático, en el género dramático, y para eso vamos a trabajar con la página 174. Pero antes de irnos a ese texto tan relevante como el que les menciono, vamos a hablar un poquito sobre la tragedia, ¿ya? Esta tragedia, que es un tipo de obra dramática, como ya les mencioné, cuyos orígenes se sitúan en la antigüedad.
muchísimos años atrás, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de personajes que, enfrentados al destino o a los deseos de los dioses, podían morir o ser destruidos, ¿ya? Nos encontramos con personajes efectivamente que quieren lograr algo, pero quien no deja que eso se cumpla es el destino o los dioses, ¿ya? El destino obviamente puede colocar a alguien en forma física, pero siempre es ese destino, ¿ya? O los dioses. Recuerden que en esos tiempos se trabajaba mucho esa temática politeísta y todo por el estilo. Los primeros registros de textos catalogados como tragedias griegas datan del siglo VI antes de Cristo. ¡Wow! Muchísimos años atrás. A pesar del tiempo transcurrido, la tragedia griega ha perdurado hasta nuestros días. Imagínense, chiquillos, 6 siglos antes de Cristo. Estamos en el 2020. Principalmente porque los temas que trata son de carácter universal y atemporal. En otras palabras, abordan temas que son relevantes en todas las épocas, como conflictos familiares éticos o existenciales. La tragedia griega fue escrita y representada para que los espectadores pudieran entenderla y emocionarse con ella. Eso se buscaba. Esto último es muy importante, pues uno de los objetivos principales de la tragedia consistía en lograr que el público experimentase emociones como la compasión, el temor, el odio, entre otras. Es así como nos vamos a Antígona, ¿ya? Antígona, que fue escrita por Sófocles, que vivió entre el año 496 a.C. y 406 a.C. Junto con Esquilo y Eurípides, Sófocles es uno de los grandes poetas trágicos de la antigua Grecia. Entre sus obras más importantes se encuentran Edipo Rey, que de todas maneras ustedes lo han escuchado, Edipo en Colona y Antígona. Estas tres obras desarrollan la historia de la familia de Edipo, desde sus orígenes hasta su final. Entonces, Antígona, ¿qué contextualización podemos conocer antes de leer un extracto de Antígona? A continuación, en la página siguiente, leerás Antígona, que es, sin duda, una de las obras más importantes del teatro occidental. Fue escrita por Sófocles, dramaturgo griego del siglo V a.C., ¿cierto? Ya lo sabemos. Conocer esta obra te permitirá comprender cómo se vivía y cómo veían el mundo las personas en esta época. ¿Será muy diferente a lo que vemos nosotros hoy? Averigüémoslo. Antígona es la tercera y última tragedia sobre la familia de Edipo. Aunque Sófocles no escribió estas obras pensando en una trilogía, una obra compuesta por 3 partes, ¿cierto? Trilogía, 3 obras. Resulta muy difícil comprender con profundidad el sentido de una sin haber leído o conocido las otras 2. En Edipo Rey, la primera tragedia, se cuenta la historia de cómo Edipo se convierte en rey de Tebas y cómo, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre, Yocasta. Con ella tendrá 4 hijos: Polinices, Eteocles, Ismena y Antígona. Esta tragedia termina con el suicidio de Yocasta y con Edipo ciego, pues, al enterarse de quiénes son sus verdaderos padres, se arranca los ojos y se va de Tebas. Chiquillos, se enteró de que había tenido hijos y se había casado con su madre. Y se enteró también de que había matado a su padre. En respuesta a esa presión, él se quita los ojos y se va de Tebas. Cuando Edipo abandona Tebas, sus hijos acuerdan alternarse en el trono, es decir, cada uno gobernará un año al final del cual le entregará el poder al otro. Sin embargo, tras el primer gobierno de Eteocles, este se niega a entregarle el poder a su hermano Polinices y lo expulsa de Tebas. Polinices se va a Argos, otro lugar, ¿cierto? Y con el apoyo del rey de esa ciudad, de Argos, forman un ejército para recuperar el trono de Tebas.
¿ya? En este enfrentamiento militar, los hermanos se dan muerte mutuamente. Creonte, tío de los fallecidos, de Antígona y de Ismena, se convierte en el rey de Tebas, haciendo uso de su poder. Creonte dictamina que Polinices no reciba las honras fúnebres porque ha cometido traición al atacar su ciudad. Esta situación pone en jaque a Antígona y la enfrenta al siguiente dilema moral: obedecer la ley que dicta su tío, ¿cierto? Porque su hermano deshonró su patria, o rebelarse contra ella por amor a su hermano. O sea, sigue la ley o se rebela contra la ley que además impuso su mismo tío por amor a su hermano. ¡Wow! Gran disyuntiva, ¿cierto? A ver, aquí hay una lupita que dice: los ritos fúnebres en Grecia eran muy rigurosos y estaban cargados de sentido. Al enterrar a los muertos, según el rito, los espíritus de los antepasados se transformaban en símbolo de culto. Cuando los cuerpos no eran debidamente sepultados y honrados, sus almas vagaban eternamente sin descanso. Entonces, chiquillos, si ustedes tienen una pérdida de un familiar como la de su hermano, una persona que uno tiene cercano, ¿cierto? Por la cual uno siente mucho amor, un amor genuino, y él muere y no los dejan a ustedes sepultarlo. Y más encima, consideremos que en ese tiempo se pensaba que si no eran honrados y sepultados como se debía, el alma quedaba errante. ¿Qué harían ustedes? ¿Se rebelan contra la ley o siguen la ley? Por algo es ley, ¿o no? Complejo. Entonces, luego de leer esto, ustedes ven Antígona, chiquillos. Leen Antígona, página 176, hasta la página... Este es un texto extenso, pero que vale la pena, o sea, de todas maneras sigue vigente, es importante. Y luego de hacer la lectura, realizar la lectura de este texto hasta la página 186, vamos a responder las preguntas presentes en la página 187, ¿ya? Desde la 1 hasta la 9. Si tienen alguna duda con una de ellas, no, por favor, no duden en preguntarme, ¿ya? Recuerden ver el video que les solicité al comienzo y vean el video, escuchamos lo que hablamos sobre la contextualización, sobre Antígona, leemos el texto y luego contestamos las preguntas. Espero que tengan un muy buen fin de semana, cuídense mucho, adiós.